Son enormes, amenazantes y definen el poder galáctico. En Star Wars, los destructores estelares no son solo naves, son símbolos de miedo, dominio y potencia de fuego. Hoy clasificamos 20 de los destructores estelares más grandes, tanto en el canon como en Legends, desde las amenazas más pequeñas con forma de daga hasta las naves insignias más aterradoras de la galaxia. Probablemente hayas visto algunos en pantalla, pero créeme, algunos de estos te dejarán boquiabierto. Adentrémonos en el tema. En el rango 20 se encuentra el destructor estelar clase Interdictor, un especialista táctico diseñado para sacar naves del hiperespacio mediante generadores de pozos de gravedad. No solo te atacaba, sino que te atrapaba. Esta fue la respuesta del Imperio a las tácticas de ataque y fuga de los rebeldes, convirtiendo la huida en una fantasía. En el puesto 19 se encuentra el destructor estelar clase Paleon, nombrado en honor al gran almirante Gilad Pellaeon. Este buque insignia post-imperio combinaba un diseño clásico con potencia de fuego de última generación. Llevaba armas y sistemas de control de última generación y sirvió como centro de mando móvil tras la caída de Palpatine. En el rango 18 se encuentra la clase Rejuvenecedora, otro monstruo de 1600 metros diseñado para la Nueva República y posteriormente para la Federación Galáctica de Alianzas Libres. No fue solo una mejora, sino una reconstrucción completa del concepto de destructor estelar, diseñado para hacer frente a nuevas amenazas como los Yuuzhan Vong. El rango 17 pertenece al destructor estelar clase Imperioso, también conocido como destructor estelar avanzado. Mantuvo su longitud clásica, pero con enormes propulsores traseros y una aleta de cola que evocaba los diseños de la época de las guerras clon. Esta nave era rápida, furiosa y estaba destinada a dominar el campo de batalla durante la Segunda Guerra Civil Imperial. Y finalmente, en el número 16 tenemos la clase Secutor, la primera en superar los 2 kilómetros. Era más un portaaviones que un arma destructora, para albergar cantidades masivas de cazas estelares y liderar acciones coordinadas de flota. Pero no se dejen engañar, esta nave aún podía abrir un agujero en las líneas enemigas mientras dirigía una armada entera desde su puente. El rango 15 incluye al destructor estelar clase Sixton, visto por primera vez en el ascenso de Skywalker, con una altitud de 2406 metros. Esta bestia era esencialmente un Imperial 2 con esteroides y algo más, construido por la Orden Final en las profundidades del astillero oculto de Exegol. Cada nave clase Sixton venía equipada con su propio superláser destructor de planetas. Sí, has oído bien, un destructor estelar bastaba para destruir un planeta. Multiplica eso por cientos y tendrás una flota capaz de borrar la galaxia tal como la conocemos. Elegante, negro y repleto de armamento, el Xiston fue el combustible de la pesadilla final del Imperio. El rango 14 corresponde al destructor estelar clase Resurgente, la nave insignia de la Primera Orden. Con casi 3000 metros de eslora, esta nave eclipsaba a sus predecedoras imperiales. Contaba con escudos deflectores mejorados, blindaje más pesado, más cazas TIE y baterías turboláser más potentes. Imagínalo como el destructor estelar imperial 2.0, modernizado, más voluminoso, más agresivo. El finalizador, la nave personal de Kylo Ren, era uno de ellos y proclamaba su dominio allá donde iba. El rango 13 corresponde al destructor estelar gemelo clase Géminis, uno de los conceptos más audaces del multiverso de Star Wars. Extraído de Star Wars Visions, esta maravilla de 3 kilómetros parecía dos destructores estelares fusionados por la columna vertebral, con un hipercañón que recorría el centro. Su fuerza destructiva era tan poderosa que podía destrozar planetas y, visualmente, es uno de los diseños más intimidantes de toda la animación de Star Wars. No es canon, pero es imposible ignorarlo. En el rango 12 tenemos el acorazado clase Bellator, una legendaria nave de guerra imperial de Legends, diseñada para salvar la brecha entre un destructor estelar y un acorazado de gran escala. Era más pequeño que la mayoría de los destructores superestelares, con unos 7,2 kilómetros, pero lo que le faltaba en longitud lo compensaba con gran movilidad y potencia de fuego. Podía competir de igual a igual con naves más grandes gracias a sus avanzados motores y su densa red de armas. Se ganó el apodo de acorazado rápido por una buena razón. Combinaba una fuerza abrumadora con una velocidad inigualable. El rango 11 le pertenece al acorazado de asedio clase Mandator IV, una enorme nave de guerra de The Last Jedi. Si bien no era la más larga de su línea, se extendía por más de 7,6 kilómetros y contaba con 2 cañones automáticos orbitales, capaces de bombardear posiciones planetarias fortificadas. Esta nave se basaba en la fuerza bruta, lanzaba artillería pesada desde la órbita con una precisión escalofriante. No fue construida para combates aéreos, fue construida para terminar asedios en minutos. En el puesto número 10 se encuentran los Dreadnoughts clase Mandator 1 y 2, antiguas naves de guerra que datan de la era de las guerras clon. Con una eslora de entre 4,8 y 5 kilómetros, fueron de las primeras en llevar la designación Dreadnought. Sentaron las bases para futuros colosos como el Bellator y el Eclipse, y aunque más lentos y menos elegantes, su potencia bruta e importancia histórica les otorgan un puesto de primer nivel. Eran los antiguos titanes, los gigantes prehistóricos de la guerra galáctica. En el rango 9 encontramos la clase Mandator 3, un monstruo
monstruo de 12 kilómetros de longitud que eclipsaba a todos sus ancestros. Era esencialmente una muralla armada, repleta de cañones pesados, blindaje grueso y escudos de escala planetaria. Construida para asedios planetarios y combate a larga distancia, la Mandator 3 era una de las pocas naves que, en teoría, podía competir con la Estrella de la Muerte en potencia destructiva pura, salvo por su tamaño lunar. En el rango 8, con una altura de 15 kilómetros, tenemos el superdestructor estelar clase Soberano. Originalmente concebido como una nave de mando personal del emperador Palpatine, el superdestructor estelar clase Soberano fue la aterradora joya de la corona de la ingeniería imperial. Armado con un super láser miniaturizado y protegido por el mejor blindaje que el imperio pudo forjar, este acorazado estaba destinado a traer un control rápido y total a la galaxia. Solo se completó uno antes de que el proyecto fuera desechado, pero su mito perdura. El rango 7 corresponde al acorazado estelar clase Acertor. Con una impresionante longitud de 15 kilómetros, esta nave se construyó para seguir el ejemplo de la clase Soberano, pero con un nivel de potencia superior, con sistemas de propulsión mejorados, un blindaje de casco más denso y turboláseres de última generación. El Acertor fue diseñado para abrumar incluso a las flotas más avanzadas. Era un símbolo de dominio absoluto, destinado a aparecer al borde de la batalla e inclinar la balanza de inmediato. En la línea temporal de Legends, el Acertor no era solo una nave de guerra, era un apocalipsis en marcha. El rango 6 pertenece al acorazado estelar clase Eclipse. Con 17,5 kilómetros de longitud, el Eclipse fue la nave de guerra más pesada jamás creada por el Imperio Galáctico. Construido como la nave insignia personal del emperador Palpatine en la continuidad de Legends, el Eclipse era más que solo tamaño, era una pesadilla estética, en el mejor sentido. Casco negro, forma angular de daga y un super láser capaz de partir un planeta por la mitad. Incluso llevaba un dispositivo de camuflaje. Imaginen el potencial destructivo de la Estrella de la Muerte, pero volando. El Eclipse era el miedo encarnado y podía arrasar una flota entera sin siquiera pedir refuerzos. En el rango 5 se encuentra el infame acorazado estelar clase Ejecutor. Este no necesita presentación. Con 19 kilómetros de largo, este fue el buque insignia personal de Darth Vader, el Ejecutor. Propulsado por 13 motores masivos, equipado con más de 5.000 armas y un hangar con capacidad para miles de cazas TIE, el Ejecutor no era solo una nave de mando, era un imperio volador. Hizo su aterrador debut en el Imperio Contraataca y más tarde encontró su destino icónico en el Retorno del Jedi, cuando se estrelló contra la Estrella de la Muerte después de que un piloto kamikaze de un ala A destruyera el puente. Incluso en la destrucción fue legendario. El rango 4 corresponde al acorazado estelar clase Venganza, otro coloso de 19 kilómetros, esta vez con un diseño más experimental. Largo, elegante y con extensiones en forma de alas en la popa, esta nave parecía sacada de un sueño retorcido de un Sith. Poseía toda la potencia del Ejecutor, pero se centraba más en la intimidación y la velocidad. Con una silueta alargada que cortaba el espacio como un cuchillo, sirvió como nave insignia de los Inquisidores Sith en varios materiales de Legends y nos mostró cómo el estilo y la amenaza podían combinarse con la potencia de fuego. En el rango 3 tenemos al acorazado estelar clase Mega, conocido simplemente como la Supremacía. Esta nave fue la fortaleza voladora del líder supremo Snorker en la trilogía de secuelas. Con 13 kilómetros de largo y unos impresionantes 60 kilómetros de ancho, la Supremacía era esencialmente una capital móvil. Albergaba fábricas, barrancones, laboratorios de investigación y hangares que podían lanzar destructores clase Resurgente como si fueran lanzaderas. Con su brutal diseño en forma de placa y su capacidad para funcionar sin apoyo planetario, encarnaba la doctrina de miedo y control de la Primera Orden. Fue destruida en The Last Jedi, pero no sin antes demostrar lo aterradora que era. El rango 2 es el raramente discutido pero alucinante Dreadnought de clase Eterna. Sacadas de Star Wars The Old Republic, estas naves eran las joyas de la corona del Imperio Eterno, con una extensión de más de 30 kilómetros. Esos son los niveles de escala de la Estrella de la Muerte. Cada nave de clase Eterna estaba tripulada por droides de élite, controlada por IA y repleta de tecnología experimental, como disruptores de gravedad y cañones rompescudos. No eran solo naves de guerra, eran dioses espaciales, capaces de enfrentarse a flotas enteras sin ayuda de nadie. Aunque no son muy conocidas fuera del MMORPG, su presencia en la historia de Star Wars es incomparable en escala pura y aterradora. Y por último, el rango 1, el peso pesado definitivo e indiscutible. El Galaxy Gun. Espera, no es la Estrella de la Muerte. No es la base asesina estelar. Estamos hablando de un cañón del tamaño de un planeta montado en una plataforma móvil, capaz de disparar ojivas destructoras de planeta a través de la galaxia por medio del hiperespacio. Apareció en Dark Empire 2 y se erigió como la última carta del Imperio tras la caída de la Estrella de la Muerte. Sus ojivas podían eludir los escudos planetarios y desatar una destrucción a nivel de agujero negro. Fue la
confirmación en el universo de que el Imperio no solo quería el control, sino la capacidad de borrar cualquier cosa, en cualquier lugar, al instante. Si bien su movilidad era limitada en comparación con otros, su alcance era galáctico y en términos de potencia superaba a cualquier otro acorazado por mucho. Así que aquí lo tienen, 33 de los destructores estelares más grandes jamás imaginados en Star Wars. Desde la humilde clase Gladiador hasta titanes que transformaron la galaxia, como el Cañón Galáctico y la Supremacía, estas naves no solo eran enormes, sino que eran historias talladas en acero, construidas específicamente para proyectar poder, miedo y control a través de las estrellas. Algunos eran rápidos y eficientes, otros eran fortalezas flotantes, pero todos demostraban una cosa: en Star Wars, más grande suele ser peor, y en el vasto silencio del espacio, nada dice no estás ganando esta guerra con más fuerza que un acorazado de 19 kilómetros llegando a la órbita. Si te gustó este video, ahora puedes ver este otro video genial sobre la cronología completa del canon de Star Wars, explicada y actualizada. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para verlo.